Buenas ¿Me tardes. escuchan? Sí. Buenas tardes, doctora. Ok, mucho gusto. Yo creo que ya podemos iniciar. ¿Cuántos alumnos faltarán? No los escucho. Somos como 54, 56, doctora. Acá vemos 39 en la sala. Ok, pero todos estaban informados, ¿verdad? Para que iniciemos y avancemos. Ok, bueno, vamos a ver una plática que es muy importante en nuestra práctica como ginecólogos, y no solo como ginecólogos, sino que también cuando ustedes atiendan una paciente en la atención primaria, van a ver que una mujer embarazada siempre su mayor preocupación es si al tener ella una patología tipo infecciosa, su bebé va a tener o el feto va a tener algún tipo de repercusiones. Entonces, es por eso que vamos a ver de que hay infecciones parasitarias durante el embarazo que realmente pueden tener un impacto o en la madre o en el feto, y que algunas realmente no van a tener ningún impacto, pero siempre la madre como que puede estresarse y nos consulta qué sucede qué va a pasar con ella en el transcurso del embarazo. ¿Ok? Entonces vamos a recordar algunos aspectos como que la transmisión de una infección de la madre al hijo puede ocurrir intraútero, ¿ok? Y a veces entonces puede ocurrir también al momento o alrededor del parto, y a esto le llamamos una infección perinatal. Vamos adelante, vamos a ver una patología muy frecuente, y posteriormente al nacimiento, que le llamamos infecciones postnatales. También hay infecciones maternas, ¿verdad?, que pueden ocurrir, que pueden darse desde la etapa embrionaria o fetal, y que esta va a adquirirla el feto de alguna manera de forma ascendente por infecciones vaginales que van a infectar, muchas veces van a atravesar todo lo que es la membrana amniótica y pueden infectar al feto. También está una de las más frecuentes, es la corioamnionitis, que vamos a ver nosotras. Otras que se van a dar por vía hematógena propio. Una por vía hematógena que se da por la viremia, bacteremia o parasitemia, y que estos patógenos van a infectar la placenta. Entonces a estas le llamamos infecciones de transmisión vertical. Quiere decir que los fetos pueden infectarse a través de la placenta por patologías que tiene la madre, atraviesan la placenta y él lo adquiere. Pues de esto es que vamos el día de hoy a enfocarnos. Ok. Vean ustedes que durante el control prenatal siempre nosotros le decimos a la paciente que lleve su carnet de control prenatal, y nos molestamos si la paciente no lo lleva. Pero a veces nosotros como médicos obviamos algunos factores que están aquí en ese carnet perinatal, que está elaborado justo para que como servidores de atención de salud materna no se nos olvide, por ejemplo, las infecciones como toxoplasmosis, infecciones que debemos de indagar como infecciones urinarias, como que se ha tenido malaria la paciente, y no solamente están ahí para llenar ese puntito y ese recuadro, sino que es una forma preventiva para que nosotros, por si se nos olvidara, pues ahí tenemos una ayuda, y que la madre sepa que esto que está aquí, que le preguntamos y que debe de ser valorado, es importante para el desarrollo del embarazo y para el bienestar del feto. Entonces, vean, por ejemplo, aquí está toxoplasmosis, le preguntamos a la mamá, indagamos al momento, más adelante vamos a ver, está también por infecciones por el estreptococo del grupo B, que quiere decir que es importante que nosotros tamicemos a nuestras pacientes por este tipo de infecciones. También hay cierto grupo de infecciones que son importantes, como ser más importantes que otras porque tienen un impacto bastante negativo en el feto. Por ejemplo, la toxoplasmosis. La toxoplasmosis, como ustedes bien lo recuerdan, seguro, es una zoonosis que es muy frecuente en el humano, y que esta pues es causada por un protozoo conocido como Toxoplasma gondii, que provoca una forma de transmisión, es a través de la transmisión vertical de la madre al feto. ¿Por qué? Porque ocurre o tiene un impacto importante durante el embarazo, hasta de un 40% de infecciones en esta mujer que está embarazada, y tiene un impacto a nivel del feto. Más adelante vamos a ver qué ocurre. Tiene una prevalencia congénita que varía esta infección de 1 por cada
10,000 nacidos vivos. Vean ustedes que nosotros debemos de indagar y cada vez nosotros vemos más, con mayor frecuencia esta patología. ¿Cómo va a transmitirse y qué es lo que sucede? Bueno, existen varias formas de cuando el parásito se va reproduciendo, tiene varias etapas. Está la etapa del taquizoíto, que este parásito en esta etapa tiene así le llamamos cuando está en su forma invasiva y esta es la que atraviesa la placenta. Está la forma de quiste o un ooquiste, que puede estar de forma latente y está también en la forma de bradizoíto que invade el intestino del felino, ¿verdad? Que el felino es el gato, el que va a transmitir este tipo de parásitos al expulsarse a través de las heces y dejarlo en el ambiente, a través de el esporozoito. Ese es el que vamos a encontrar nosotros en el ambiente. Entonces, la infección parasitaria se adquiere por cualquier consumo de este tipo de parásitos, sobre todo cuando encontramos los quistes que pueden estar ahí de forma latente, que el gato los va dejando, va contaminando y de repente nosotros no lavamos de forma adecuada las legumbres, que también no solamente tenemos la cultura de pensar toxoplasmosis es igual a personas que manipulan carnes contaminadas con este tipo de parásitos, pero no, vemos en la actualidad que ahora los gatos, ¿verdad?, son como una mascota muy frecuente y también vemos que nosotros a veces podemos estar contaminada nuestra casa si los gatos se defecan y tienen este parásito y no tenemos buenos hábitos de higiene. Entonces, esto también es importante. Vean ustedes que hay otras formas de transmisión que pueden ser, ya lo dijimos, de las heces de los gatos por alimentos mal preparados. También lo tenemos a través de la madre, que es la que nos interesa en este momento, de la madre que tiene la infección por toxoplasmosis al feto y también cuando nosotros podemos recibimos también trasplante de órganos y que estos órganos no están pues bien evaluados y pueden estar contaminados con este tipo de parásitos. Es importante recordar que estas patologías pues no están sintomáticas. Vean que en la mayoría de los casos es asintomática. Entonces es aquí el problema. Solo un 10 o un 20% de las pacientes van a presentar síntomas y esto va a depender, esa sintomatología, del estado inmunológico de la paciente, de la parasitemia, del estado inmunológico, de la edad gestacional de ella. Entonces vean ustedes que por eso es que cuando la paciente presenta estos síntomas que a veces son hasta inespecíficos, como por ejemplo fiebre, tos, que esto lo va a tener varias patologías virales inclusive, pero una de las características es que puede tener, además de artralgias, mialgias y fatiga, linfadenopatías. Entonces, estas van a estar a nivel inguinal y cervical. Puede haber dolor abdominal y hepatoesplenomegalia. Es por eso que siempre que tengamos una paciente y ellas mismas se alarman y llegan con fiebre, entonces siempre es importante que nosotros las evaluemos y valoremos todo. Busquemos ganglios, busquemos si no tiene visceromegalia, cómo es el tipo de dolor que ella tiene y la historia epidemiológica de consumo de algún tipo de alimento contaminado o si hay gatos en su hogar, etcétera. Y el riesgo de infección congénita, cuando ocurre hasta un 20 o un 50% sin tratamiento. Entonces, vean ustedes que la tasa de transmisión en el primer trimestre aumenta un 10 o un 15% y aquí los efectos o los daños a nivel fetal son bien severos en el feto cuando ocurren en el primer trimestre. En el segundo trimestre aumenta en un 25% la tasa de transmisión y en el tercer trimestre aumenta un riesgo de más del 60%, que aquí los daños pues son menos severos porque ya ha ocurrido toda la organogénesis, entonces de repente eso es una gran ventaja. A menor edad gestacional podemos decir más severos los riesgos de infección congénita en el feto. ¿Por qué decimos esto? Menor riesgo. Bueno, porque les mencioné que ya en el tercer trimestre ya está formado los ventrículos, ya están formados todo el órgano del ojo. Entonces ya aquí vemos nosotros que muchas veces cuando nosotros diagnosticamos o hacemos sospecha de esta infección, lastimosamente la mamá el feto, ya tiene todas estas secuelas como ser hidrocefalia o microcalcificaciones, coriorretinitis. Entonces aquí
ya el daño ya está hecho, pues. Y ocurre sobre todo según finales del segundo y tercer trimestre, que nosotros ya vemos por ultrasonido este tipo de eventos. Entonces, es por ello que nosotros deberíamos de tener una cultura de hacer una evaluación preconcepcional, un tamizaje preconcepcional antes de que la mujer salga embarazada para darle tratamiento y si saliera embarazada, pues que no tenga el feto este tipo de secuelas. Por eso les decía, a mayor edad gestacional va a tener estos riesgos. Laboratorio, ¿qué podemos hacer? Hacer el diagnóstico. Bueno, cuando antes de hacer un tamizaje fetal, pudiéramos hacer una prueba directa de PCR, ¿verdad? Para buscar la presencia de este parásito. Y también tenemos pruebas indirectas, que es las pruebas serológicas. Pero realmente que la PCR es la prueba más fidedigna. Tenemos en las pruebas diagnósticas como ser la prueba de avidez, que es la prueba de IgG que se recomienda para el tamizaje preconcepcional y prenatal. ¿Ok? Esta prueba de IgG o prueba de avidez es IgG positiva, entonces en una visita prenatal, perdón, es una prueba de avidez que nosotros, si sale positiva, vamos a decir que la paciente probablemente tuvo menos de 4 meses la infección. Entonces, acuérdense que hay de memoria y la prueba de avidez, si es alta la probabilidad de infección, quiere decir que probablemente está muy cerca de la edad gestacional que nosotros tenemos, que esto ha estado muy próxima. Entonces, esta es una de las pruebas que nosotros usamos. La IgM, que como ustedes, yo sé, ya lo saben, es un marcador que nos dice que hay una enfermedad aguda, pero lo que sucede es que la IgM puede estar positiva por mucho tiempo y no es tan fidedigna para hacer ese diagnóstico. Sin embargo, la podemos utilizar, ¿verdad? Es un marcador poco seguro como para infección reciente, pero si esta es negativa, descartamos una infección en la embarazada y también podemos hacerla una IgM en el recién nacido acompañado de una IgA, sobre todo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dar un seguimiento también al recién nacido para descartar que tuviera esta infección, porque recordemos que si el bebé, el feto adquirió esta infección ya en el último trimestre, probablemente no va a tener secuelas macroscópicas evidentes, ¿verdad? Pero tenemos que buscarlo y hacemos un rastreo posterior para hacer un ultrasonido fetal, para ver si no vimos al momento de hacer un tamizaje intraútero y no vimos ese tipo de lesiones, entonces lo hacemos también el seguimiento postnatal. Entonces, en el tratamiento es importante decirles que no es que nos ayuda ya si las secuelas las tiene el feto, ya no las vamos a retirar las secuelas, no se van a tratar en ese momento, sino que vamos a tratar pues a la madre y no que no avancen las secuelas. Obviamente, eh, si encontramos que la paciente presentó esta infección en una etapa preconcepcional, pues obviamente que va a tener la ventaja del tratamiento, ¿ok? Y recordarles que existen diferentes esquemas de tratamiento, va a depender de cada país o tiene algún protocolo algún tipo de protocolo, entonces eso es importante. Por ejemplo, tenemos la pirimetamina, sulfadiazina y la leucovirina. Entonces, estas lo podemos dar, por ejemplo, la espiramicina 3 gramos por día en 3 dosis hasta la finalización del embarazo. La pirimetamina podemos hacer también dosis de carga de 2 miligramos, ¿verdad? Por día durante 2 días, luego 1 miligramo por kilogramo por día durante 2 a 6 meses. ¿Ok? Y seguimos esta dosis durante 3 meses, 3 veces por semana. Aquí algo bien importante es también que al bebito, aquí en esta dosis que les estaba explicando previamente, es siempre hacer una búsqueda en el recién nacido para tratarlo si tuviera este tipo de problemas. Es importante también que nosotros le expliquemos a la paciente que está embarazada de que este tratamiento que está ella tomando, pues evita de que ella tenga la replicación del parásito, ¿ok? Y que vaya a tener otras consecuencias, pero que las secuelas que ya tiene el feto, pues ya no se van a revertir.
Otro tipo de infección que tenemos, que es muy frecuente en nuestro país y ahora con este tipo de climas que tenemos, pues sentimos de que vamos a volver a aumentar los indicadores o la incidencia de malaria. Y es que fíjense ustedes que nosotros estamos dentro de un grupo de países, de 21 países que estamos generando algún tipo de estrategias para eliminar o erradicar la malaria para el 2030, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, se han tenido muy buenos resultados con todas las estrategias que se han buscado, pero vemos que ahorita con esto del cambio climático, con la pandemia, pues como que hay algunos sistemas o algunos programas desatendidos y también el clima, pues como que ha venido a favorecer a que retrocedamos en esto que habíamos avanzado a bajar la incidencia en la malaria. Pues vean ustedes que alrededor de 24 millones de mujeres embarazadas están en riesgo de tener este tipo de infección, ¿ok? Y pues como ustedes ya saben, la malaria es la presencia del plasmodio en la sangre periférica materna. Ahí podemos obtenerla también no solamente en las pacientes no gestantes, sino que también en las gestantes. ¿Y esta parásito a dónde va a estar? Pues ahí, en la placenta. Entonces, por eso tiene un impacto importante en el feto y en la madre, no solamente en el feto, sino que también en la madre. Hay algunos datos epidemiológicos como que hay un mayor riesgo de incidencia en las pacientes adolescentes, pero esto es porque muchas veces ellas tienen algún tipo de sintomatología y no acuden de una manera pronta a un establecimiento de salud. También en aquellas pacientes que tienen un sistema inmunológico deficiente o precario, ¿verdad? Entonces se ha visto que en estas pacientes va a haber algún tipo de compromiso. Vean ustedes que la malaria es provocada, o hay tres tipos de malaria, que es el falciparum, el vivax y el ovale. ¿Cuál es la que tenemos en nuestro país? El falciparum y el vivax, ¿ok? Existen otros tipos, pero estos dos son los que más tenemos nosotros en nuestra región y los casos más graves pues son los provocados por el falciparum y los casos más recurrentes son por el vivax. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la malaria gestacional es importante recordar que cómo la va a adquirir la madre. Bueno, por la picadura del zancudo, que es de zancudo anófeles, entonces esta la va a infectar, pero también se puede haber una infección a través de transfusiones sanguíneas, a través de órganos infectados y por vía vertical, o sea, de la madre al hijo. ¿Por qué? Porque ahí se va a alojar la placenta, va a estar llena de este parásito y es así como también el feto lo puede adquirir. Entonces, no voy a hablar o no me voy a detener en el ciclo de vida del anófeles, eso se los dejo a ustedes porque es una clase que vieron en parasitología, pero sí importante decirles que este cuadro clínico de la malaria va a depender también de la parasitemia, estado inmunológico, si toma el tratamiento, si abandona o no el tratamiento, sobre todo en las recurrencias. ¿Y qué sucede? Tenemos que hacerle conciencia a la madre de que debe tener un apego al tratamiento, porque es uno de los fracasos en el manejo y es un factor que influye mucho en las persistencias de este tipo o recaídas de la malaria. Entonces vean ustedes por qué nos preocupamos por la malaria, porque la mujer puede fallecer, porque puede tener como complicaciones tan grandes como una acidosis metabólica, puede tener complicaciones tan graves como un colapso respiratorio, puede tener complicaciones tan graves como convulsiones, edema agudo de pulmón. Entonces, si nosotros descuidamos a nuestra paciente, va a fallecer obviamente, y si ella fallece o tiene una complicación, esto va a venir a repercutir directamente sobre el feto. Ya van a ver ustedes qué ocurre a nivel fetal, pero vean ustedes que
Los síntomas constitucionales más leves que puede tener son malestar general, fatiga, cefalea, esa fiebre terciaria que la vimos en semiología, que es un gran ejemplo de malaria, de fiebre por malaria, dolor abdominal, náusea, vómitos. Entonces, si nosotros vivimos en una zona endémica o, por ejemplo, les toca a ustedes estar en una zona endémica donde hay malaria, deberán entonces ustedes tamizar a la paciente en busca de malaria hasta descartarlo. Vean ustedes qué sucede. La placenta es un órgano que es muy preferido o favorito, obviamente, para que el parásito se aloje ahí, ¿ok? Entonces, ¿a dónde va a estar? Bueno, va a estar ahí dentro de los glóbulos rojos, infiltra a nivel de las células, que es lo que va a provocar entonces liberación de marcadores proinflamatorios. Entonces eso ocurre a nivel de las placentas y que ocurre también histológicamente, se ha visto de que hay necrosis del sincitio trofoblasto, ¿verdad? Provocando un daño endotelial a nivel de la placenta, provocando daño a nivel de las vellosidades coriales. Entonces, ¿qué sucede? ¿A qué no va a llevar esto? Entonces, a que hay muerte celular a nivel de la placenta, no va a haber una adecuada oxigenación para ese feto, no va a llevar la placenta los nutrientes al feto. ¿Y qué sucede si la placenta tiene necrosis o apoptosis? Puede haber un desprendimiento de placenta, puede haber un aborto como consecuencia a este tipo de puede haber entonces amenazas de aborto, puede haber desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, restricción del crecimiento intrauterino, ¿ok? Parto pretérmino, muerte fetal intraútero, que es a lo que no queremos llegar, por eso debemos de atender a nuestra paciente. Y es importante que cuando la mujer está sospechamos de malaria o la hemos diagnosticado, llega el periodo del parto, descartar malaria a nivel en el recién nacido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Una adecuada historia clínica, buscando factores epidemiológicos y descartando otras patologías que tengan signos o síntomas similares. Desde luego, hacer un frotis de sangre periférica o de gota gruesa en busca del parásito en la placenta y a veces nosotros como médicos debemos de ser más clínicos y buscar siempre, si yo pienso que es malaria, porque epidemiológicamente eso es, tiene, la paciente ha estado en un lugar endémico de malaria, la paciente tiene la clínica y la gota gruesa primera me sale negativa, puedo hacer hasta 3 frotis sanguíneos, uno a las 12 horas, uno a las 8 horas, a las 12 y hasta las 48 horas hacer una repetición de gota gruesa y obvio si ya están negativas las 3, pues descarto malaria. ¿Ok? Eso es bien importante. ¿Cuál tratamiento tenemos? Pues sí, hay un tratamiento, tenemos que la paciente siempre se busca o tiene el temor de seguir el tratamiento porque dice, ay no, porque le va a dañar a mi bebé. Ustedes van a ver cuando vayan a las consultas externas que uno le pregunta a los pacientes sobre sus tratamientos y ellas muchas veces abandonan el tratamiento por proteger, entre comillas, al bebé, sin saber que más bien lo están desprotegiendo porque están incurriendo en consecuencias más graves. Como hay tratamientos indicados ya que se ha visto que no son teratogénicos, como ser las quininas, que son muy eficaces y pueden utilizarse en todos los trimestres del embarazo, incluyendo el primer trimestre, que es donde más precaución debemos de tener. Y también es importante de que nosotros vigilemos bien a nuestra paciente. Uno de los factores que pueden haber en estas pacientes o complicaciones es que puede haber una hipoglicemia o hiperglicemia. ¿Ok? Entonces debemos nosotros estar siempre pendientes de esto porque es uno de los efectos secundarios que tienen este tipo de medicamentos. ¿Ok? El tratamiento, entonces, existen diferentes esquemas de tratamiento. La OMS recomienda el siguiente. Para Plasmodium vivax, en el primer trimestre recomienda cloroquina, 2 tabletas, dos tabletas de 100 a 150 miligramos del primero al tercer día, luego 2 tabletas por semana. ¿Qué sucede? La paciente muchas veces no sigue el tratamiento porque al tercer día ella ya se siente bien, ya la fiebre se terminó, entonces ya no sigue las siguientes tabletas. Y esto es bien importante.
También tenemos el siguiente esquema, que es las quininas de 600 miligramos cada 8 horas por 7 días, más clindamicina, 600 miligramos cada 12 horas por 7 días, artesonatos más clindamicina por 7 días. Pero aquí el apego es importante. Es importante recordar que algunos fármacos antipalúdicos no se recomiendan en el embarazo, como la tetraciclina y la doxiciclina, por sus efectos adversos sobre el crecimiento óseo a nivel del feto. ¿Ok? Otro grupo de infecciones que puede tener la madre durante el embarazo y que tiene una repercusión directamente en el feto es las infecciones por el estreptococo del grupo B. La malaria puede tener impacto a nivel materno y a nivel fetal, pero este tiene el impacto solamente a nivel fetal. Vean ustedes que a nivel mundial se decía que para el 2015 habían hasta 205,000 neonatos con infecciones por el estreptococo del grupo B a nivel mundial, y 90,000 muertes se acreditaban a este tipo de infecciones. Entonces, por eso es importante que conozcamos cómo se comporta, y vieron ustedes que cuando iniciamos la clase les mostré una imagen del carnet de control prenatal que ahí dice estreptococo del grupo B, es porque él tiene un impacto importante, que quiere decir, ojo, hay que tamizar a nuestras pacientes. Entonces, esta es una bacteria de gran positivo. Es una bacteria que también es conocida como Streptococcus agalactiae, y la mayoría de las pacientes que tienen esta infección pues son asintomáticas, ¿ok? Entonces es lo que importante que sepamos, pero que cuando tienen estas complicaciones la madre puede tener y complicaciones fetales. El recién nacido, sobre todo, es el que las va a tener, o puede tener ruptura prematura de membrana, por eso hablaba ahí, infecciones fetales, una corioamnionitis, por ejemplo. La infección intrauterina es el resultado de la propagación ascendente del estreptococo del grupo B desde la vagina por su paso por el canal del parto y obviamente coloniza la placenta, atraviesa el líquido, la barrera, la membrana amniótica, llega, invade o coloniza el líquido amniótico, y es así como el feto se va a contaminar, ¿ok? Entonces es importante que sepamos. ¿Por qué? Muchas veces todo con la mamá está completamente asintomática y de repente rompemos membranas, líquido meconial, fétido, caliente. Este bebito puede fallecer a las horas, si es una sepsis importante, a la semana, y entonces la madre dice qué ocurrió, porque el bebé murió. ¿Ok? Si su bebé se lo entregamos supuestamente bien, todo estuvo bien durante el parto, y posteriormente en la etapa neonatal puede fallecer. Vean ustedes, siempre es importante valorar en pacientes con membranas rotas antes del parto, mayores de 18 horas, descartar que tengan una infección por el estreptococo del grupo B. Toda paciente que nos llega con amenaza de parto pretérmino que ya llega dilatada, ¿por qué esta mujer tuvo un parto pretérmino? Pues una de las causas es el estreptococo del grupo B. Coriamnionitis, pacientes que tienen fiebre durante el parto. Estas pacientes deben de estudiarse y deben manejarse empíricamente como si tuvieran una infección del estreptococo del grupo B. Les digo empíricamente porque es muy probable el médico que trató a esta paciente no le hizo el tamizaje para estreptococo del grupo B. ¿Ok? Como lo dice el carnet perinatal. Vean ustedes que pueden haber enfermedades en el recién nacido. Ya dijimos que el impacto aquí de esta infección es, la madre se lo transmite, pero el impacto negativo es en el recién nacido. ¿Qué sucede? Pueden haber una enfermedad neonatal en los primeros 7 días, hasta un 90% por el estreptococo del grupo B. En los primeros 7 días pueden haber enfermedad respiratoria en un 54%, sepsis en un 27%, meningitis 15%, que sabemos las secuelas severas que hay en la meningitis, o que esto lo va a llevar a la muerte. De los 7 días a los 3 meses de edad, el recién nacido, óiganme bien, puede presentar sepsis hasta un 46%, meningitis en un 37%. Entonces, vean lo importante que es que nosotros hagamos la sospecha de este tipo de infección. Entonces,
¿Por qué? Porque si no nosotros vamos a estar nosotros contribuyendo a esta tasa de mortalidad neonatal. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer el tamizaje? Bueno, a toda mujer embarazada entre la semana 35 y 37 le vamos a tomar un cultivo o un hisopado rectovaginal, ¿ok? Para buscar, en la búsqueda de este tipo de infección. Y también vamos a pensar, si fuera el caso y tenemos las posibilidades de hacer una prueba de PCR, pues nada mejor, ¿verdad? Ya que tiene una mayor sensibilidad para este tipo de detección de infecciones. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa nosotros si no podemos hacer el tamizaje? ¿O qué pasa si yo estoy en la emergencia y me llega una paciente con ruptura de membranas y no le hicieron tamizaje para estreptococo? Entonces ahí mismo, que les dije anteriormente, vamos a usar un tratamiento profiláctico que es, van a ver ustedes que utilizamos, por ejemplo, cefalosporinas, podemos utilizar ampicilina como de forma profiláctica y también de forma terapéutica, si es que lo llegamos a tener las pruebas positivas para esta infección. Podemos utilizar cefalosporinas de primera generación como la cefasolina, ¿ok? También podemos utilizar vancomicina, que es extremo, porque este es un tratamiento de amplio espectro, pero es como que lo máximo, pues en el caso donde la paciente sea resistente o donde la paciente sea, por ejemplo, sensible o tenga muy sensible a las cefalosporinas o a las penicilinas. Entonces, en este caso es donde vamos a utilizar nosotros la vancomicina. Bueno, otro tipo de infección que puede presentar nuestras pacientes embarazadas, que realmente, gracias a Dios, no va a tener un impacto tan severo como los anteriores a nivel fetal y a nivel materno. Más que todo, es una causa o un motivo de consulta que pudiéramos tener muy frecuentemente, ya que sabemos que la salmonelosis puede provocar una sepsis, puede provocar un problema importante gastroentérico, donde la paciente se puede ver comprometida y en el peor de los casos pudiéramos tener como deshidratación severa, ¿verdad? Que esto obviamente va a poner en un mal estado general a nuestra paciente y de repente también por las náuseas, los vómitos, pueden haber etapas de hipoglicemia que pueden afectar al bebé. Entonces, debemos de tratarla y tenerlas pendientes. Entonces, ¿cuál es la complicación? Una gastroenteritis. ¿Cuáles son los cuidados que debemos de tener? Bueno, siempre hacer la evaluación clínica. Nuestra paciente va a tener dolor abdominal, ¿verdad? Importante, va a tener historia de cuadros diarreicos, ¿ok? Va a tener una fiebre que es característica de escalofríos, náuseas y vómitos. Entonces, eso es importante. Siempre en el manejo vamos a mandar a hacer una prueba, un general de heces, para ver cómo están también, un hemograma para ver también cómo están los glóbulos blancos y vamos a dar un tratamiento al diagnosticarla como ser el manejo de la deshidratación, ¿ok? Vamos a manejar, vamos a ver si no ha perdido cómo está el equilibrio electrolítico de nuestra paciente. Vamos a dar también cobertura antibiótica, podemos dar en el mejor de los casos en nuestras pacientes cefalosporina de tercera generación y vamos a dar también acitromicina. ¿Ok? Esto es importante. Vamos a valorar al bebé, que todo esté bien para que la paciente esté tranquila. No es una infección que se va a transmitir o la va a adquirir el feto vía transplacentaria. Otra infección que puede tener la mujer en el embarazo es la shigellosis. Igual esta va a tener un impacto o es un problema gastroentérico y aquí la paciente lo que va a tener es, por lo general, va a tener un tipo de diarrea exudativa, inflamatoria, sanguinolenta. Obviamente, si la mamá está embarazada y tiene este cuadro de ese sanguinolenta, entonces se va a asustar, se va a agobiar y sin duda alguna va a llegar a nuestro consultorio, a nuestra emergencia en los hospitales, va a haber fiebre, mal estado general, cólico o dolor abdominal. ¿Ok? Vamos a hidratar a nuestra paciente, por lo general esta es autolimitada y vamos a dejar siempre cefalosporinas, una de las más utilizadas, cetraxona en el peor de los casos,
riesgo-beneficio, podemos utilizar las fluoroquinolonas. ¿Ok? También tenemos las amebiasis. Bueno, aquí es bien importante que cuando tengamos una paciente gestante, recordarle a nuestra paciente los buenos hábitos de higiene, en no comer en lugares que sean de dudosa forma de preparar los alimentos de una forma dudosa, como en las calles, en cafeterías, etcétera, porque la mujer alude o siempre dice ella de que tiene que por los antojos y entonces andan comiendo en todos lados o somos como de una cultura a veces un poco, eh, somos muy culturalmente decimos que la mujer padece de antojos y come donde sea y de donde sea. Entonces es aquí donde ella puede también adquirir este tipo de infecciones y esta es producida por la entamoeba histolítica, que es una infección que provoca disentería mediana, va a tener fiebre la paciente, dolor abdominal, heces sanguinolentas y una de las complicaciones que puede tener tanto la mujer embarazada como la paciente no gestante es el absceso hepático. Afortunadamente, la incidencia es muy baja, ¿verdad? Nunca he tenido, gracias a Dios, en mis 20 años de práctica profesional, no he tenido, no hemos tenido en el hospital escuela por lo menos pacientes con un absceso hepático. Y esto va a depender mucho de que la paciente no llegue a tiempo al médico, no se sospeche del proceso infeccioso y el diagnóstico lo vamos a hacer a través de un general DS, un ultrasonido abdominal en busca de otro tipo de abscesos o masas. Tratamiento va a ser con metronidazol o paramomicina, pero aquí es bien importante también que nosotros veamos el estado inmunológico de nuestra paciente. Esto se puede dar muchas veces en pacientes inmunosupresas, diabéticas o aquellas pacientes con alguna patología que comprometa mucho el sistema inmunológico y que acuda de forma tardía a nuestros centros asistenciales. Bueno, eso es todo lo que les traía en esta clase. Estas son las referencias bibliográficas. Recuerden que la clase es como más, les traigo como lo más puntual que ustedes deben de saber. Si ustedes quieren ahondar un poquito más, como sobre cuál es el ciclo de vida de los parásitos, etcétera. Eso no es un objetivo de la clase, pero lo pueden buscar igual en Williams, ¿ok? Y también está las guías clínicas de OPS, también lo pueden encontrar allí. No sé si tienen algún tipo de pregunta. Sí, doctora, una pregunta. Con malaria, bueno, por lo menos a mí se me ha dicho que la mayoría de laboratorios no especifican qué tipo de parásito es. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de entrada o tratamiento empírico que debiéramos si no sabemos si es falciparum o vivax? Sí, fíjese que afortunadamente para ambos tipos de parásitos, los tratamientos funcionan igual. Aquí lo importante que sea falciparum o vivax es epidemiológicamente. Nos sirve. ¿Por qué, doctor? Porque decimos, ¿cómo es que esta paciente se complicó? Entonces ya cuando hacemos la búsqueda del parásito, que también tal vez por una gota gruesa no es el objetivo saber qué tipo de parásito, sino que si es vivax o falciparum, sino que está infectada por alguno de ellos y darle el tratamiento. Entonces, siempre dar el tratamiento como que si fuera, por eso los tratamientos no son como, vean aquí, ya sea para Plasmodium, vivax o falciparum, podemos dar las quininas en general o la clindamicina, si ustedes se fijan, las podemos utilizar cualquiera de los dos. Muy buena pregunta porque también si estamos, imagínense usted está en la Mosquitia, por ejemplo, donde a veces ni siquiera hacemos gota gruesa, entonces, pero es una zona bastante endémica, entonces damos el tratamiento así, como le digo, con lo que tengamos en ese momento. Si tenemos clindamicina, si tenemos cloroquina, con eso lo va a dar. ¿Ok? Muy buena pregunta. Y epidemiológicamente también se ha visto que
por ejemplo, aquellas pacientes con VIVAX son las que pueden tener recurrencias. Entonces, es una forma de nosotros pensar por qué es que esta mujer se vuelve a infectar, ¿verdad? Puede ser por VIVAX. Y otra cosa también importante es que si nuestras pacientes tuvieron malaria o viven en una zona endémica, debemos de estar pendientes de sus cuadros, de su epidemiología, de estarlas siguiendo y que si presentan fiebre o alguna sintomatología, pues vigilarlas. ¿Ok? ¿Algo más?